nosotros cuando hicimos el diagnóstico, por allá por principio del 2019, este señor se le ocurrió una idea y que fuimos aprendiendo tu equipo y mi equipo cómo teníamos que ir consolidándola, que era hacer el match entre los recursos humanos que habían, la necesidad que tenía la auditoría interna y cómo esos recursos humanos podían estar apalancando esa necesidad. Y metió varios psicólogos, o sea, a mí en lo particular me entrevistaron 6 veces los psicólogos y a mi equipo de manera independiente nos entrevistaron 3 veces a cada uno para determinar, entre otras cosas, cuál era su capacidad de adaptación y de evolución a lo que venía versus lo que ellos querían. Y cuando hace el diagnóstico de los 15, 16 que éramos en ese momento, él apunta de que hay 2 que no quieren hacer el cambio. Y increíblemente eran los más avesados tecnológicamente. Al cabo de 6 meses esos 2 dijeron hasta luego, se cambiaron. Pero el comité de auditoría dijo, todas las brechas, todos van a tener la oportunidad y todos vamos a ir para allá. En ese momento, mi equipo eran mayoritariamente profesionales de auditoría y hoy día crecimos, somos 23, pero habemos 3 o 4 auditores. El resto son matemáticos, estadísticos, por cierto, mucho ingeniero comercial. Quedan todavía algunos auditores tecnológicos de profesión civil en informática, pero tuvimos que sumar médicos, enfermeras y ¿cómo se llama? Y un analista específico en riesgo de suscripción que ve todo lo que son las reservas que tiene que definir y establecer la asociación en virtud de todos aquellos pensionados que no pueden reincorporarse laboralmente a sus funciones tras un accidente. Entonces, eso apalanca tu pregunta y apalanca tu pregunta y la tuya también, porque en definitiva eso les va a permitir saber dónde. Ahora, no es porque los hayamos echado estos chiquillos, sino porque yo tengo una rotación promedio del 40%, porque un auditor que a los 6 meses ya está manejando analítica avanzada con Python, robótica con Automation Anywhere, visualización con Power BI, los hunting se los pelean. Entonces hubo que armar incluso otra estrategia en algún momento. Hicimos un convenio con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica de Valparaíso, porque esas 2 universidades cambiaron las mallas de auditoría y de control de gestión e incorporaron analítica, robótica, gobierno corporativo, sacaron Conta 4, que no sirve para nada, en mi opinión, y agregaron incluso coach ontológico. Entonces, esa visualización nos permitió a nosotros traer desde pequeño, recién salido, recién egresado, a esta gente, y tanto es que hoy día 2 de las 3 jefaturas partieron como trainee, hace 4 años y medio. Entonces, eso nos ha permitido evolucionar. Y aquí solamente lo que hemos hecho a partir del 2011, nosotros hemos hecho 4 planes estratégicos. El primero tenía que ver con la alineación de las definiciones de la mejor práctica. Y aquí no solo buscamos la mejor práctica del Global, sino que nos fuimos a la mejor práctica de PMBOK para ver cómo analizábamos los proyectos, nos fuimos a la mejor práctica de COSO para ver cómo analizábamos los riesgos, nos fuimos a todo lo que era las mejores prácticas para auditar tecnología, en fin. Y en función de eso definimos un plan estratégico cuyo guinda de la torta tenía que avanzar hacia la primera certificación, que esa la logramos el 2015. Posterior a eso armamos un segundo plan de acción, o sea, un segundo plan estratégico que tenía que ver cómo dábamos el siguiente salto, la primera figura que mostraba Mario, para que realmente ayudáramos a la organización a cumplir sus objetivos, y ahí se definieron varios aspectos, entre los cuales
se inició el año 2017 de manera bastante manual, auditoría continua. Pero una de las grandes definiciones que hicimos en ese momento fue: vamos a hacer auditoría continua, pero no vamos a hacer un KPI, no vamos a hacer un KRI, no vamos a hacer un KCI. Vamos a hacer que después que el auditor haya hecho su auditoría basada en riesgo relevante, determinara qué parte de ese subproceso podía ser monitoreada periódicamente, pero pensando en el error o pensando en el posible fraude. Nada más. Si no, no funciona. Si no, no es un indicador. Y además les pusimos como meta a los auditores cierta cantidad de indicadores anuales. Y si no lo cumplían, bueno, al cierre del 2017, prácticamente el 80% del equipo se quedó sin bono, producto de que no cumplieron el mínimo que tenían que hacer. Entonces ahí aprendieron a la mala que esta cosa realmente iba a avanzar. Entonces, y después, ya cuando entra Mario, a fines del 2018, principios del 2019, definimos otro plan estratégico que tenía que ver con ofrecer mayor cobertura, tenía que ver con visualizar y poder auditar los riesgos relevantes, tenía que ver también, pues definimos los grandes objetivos, con poder ser capaces de que los auditores fueran autónomos, pero no solo autónomos de obtener la data, sino que autónomos ellos mismos de entender y ser multifacéticos. Por eso a todos los auditores, incluso a los médicos, se les enseña GRC y se les enseña cómo tienen que auditar para que sean multifacéticos. Entonces, y se les enseña tecnología, se les enseña SAP, se les enseña todo, porque tienden hoy día las auditorías a ser un auditor y un supervisor en mi gerencia. Única y exclusivamente después de terminar con la planificación inicial para esa auditoría se determina si realmente necesito otra persona. Y por ejemplo, si estamos auditando los procesos médicos, oye, ahí voy a necesitar un médico o voy a necesitar un médico con cierta especialidad. Bueno, y ahí es donde se va a buscar. O voy a necesitar un actuario. Oye, ahí no, aquí ahí podemos sacar el ingeniero matemático y entonces empezamos a hacer todos los análisis. Entonces, de esa manera, cada uno de los auditores terminaba siendo independiente y de esa manera, producto de eso, los hunting nos golpeaban la puerta cada rato. Entonces, hubo que aumentar los sueldos, hubo que crear programas de carrera, porque si no, los chiquillos se seguían yendo. Y por cierto, monitorear activamente todos los principales riesgos. Por eso hoy día tenemos del orden de 405, 407 indicadores que están emitiéndose cada 30 minutos y una vez al día se los mandamos a las contrapartes cuando salen en bandera amarilla o en bandera roja. Y tienen un periodo de tiempo de 48 horas para resolverlo y si no lo resuelve, ahí lo escalamos al divisional y si no lo resuelven, emitimos el informe y tienen que ir a dar cuenta al comité de auditoría. Y algunas de esas no resueltas, si están a 31 de diciembre, les pega directamente en el bolsillo de los divisionales. Entonces los fuimos amarrando por todos lados. Reitero, partimos hace mucho rato. Y después ya generamos finalmente el último plan estratégico, que es el actual, que yo les vengo a mostrar. Pero para generar ese plan estratégico nos preguntamos cómo debemos robustecer nuestro actual rol. Y aquí determinamos dos grandes cosas. El top team, que son estas 5 personas que lideramos el área, hoy teníamos que fortalecer la coordinación y la comunicación, pero la confianza y hacia afuera, porque nos dimos cuenta que el rol del contralor se necesitaba en muchas instancias, entonces no había siempre había la necesidad de que para cerrar, sobre todo auditorías más complejas, tenía que aparecer yo. Entonces, oye, ¿cómo logramos la confianza? Si yo te voy a dar confianza en la medida que hagas tal cosa. Entonces desarrollamos cuáles eran las competencias que tenían que tener cada uno de los integrantes del liderazgo de auditoría para poder ir a cerrar. Y por eso tenía que generar, entre otras cosas, confianza y alinear las expectativas. O sea, todos habláramos, estos 5 personas que lideramos auditoría interna, hablaran el mismo idioma técnico, pero también coloquial. Entonces les pusimos a ellos todos coach ontológicos. ¿Para qué? Para que aprendieran a desarrollarse, para que aprendieran, entre otras cosas, tener claro la seducción al hablar.
Porque cuando tú vayas a decirle tenía un riesgo alto, ellos saben instantáneamente que ese riesgo alto, si no lo solucionan el 31 de diciembre, les va a pegar en el bolsillo. Pero además, estáis cuestionando su trabajo. Entonces, por muy coloquial que sea la conversación, resulta compleja en el estómago de quien lo está recibiendo. Entonces, había que crear todo esto, delegar, autoconocimiento, homogeneizar dinámica, en fin, gestión del conocimiento, le pusimos a estas 4 personas adicionales. Y eso significó hacer un cambio estructural en la forma de pensar del equipo y en la forma de recepción de las contrapartes. Entonces, oye, pero ¿cómo debíamos robustecer adicionalmente? Y aquí nosotros dijimos, oye, visión de largo plazo. Más allá de la leyenda que aquí existe, dijimos, bueno, necesitamos otras formas, otros productos de auditoría, a los ya conocidos, consultoría o asesoría, como se llama, aseguramiento, cumplimiento, porque tenemos 6 reguladores y los 6 reguladores nos piden cosas parciales. Bueno, pero los cumplimientos, ¿sabes qué? Los vamos a automatizar y los automatizamos y por lo tanto se están saliendo y nos olvidamos de eso. Y además, el comunicado sale online hacia el regulador, ¿cierto? Pero se hace. Entonces, así tenemos más tiempo para. Y aquí hemos detectado muchas cosas interesantes. Oye, no necesariamente en ámbitos que no conocemos habitualmente, pero contarle, no sé, pues a nivel de medicina hemos encontrado cosas que son increíblemente buenas para la práctica médica, pero que cuando la escuchan la primera vez, y sobre todo si yo fuera el paciente, les pongo así una demanda. Pero también hemos encontrado cosas que tienen que ver con los riesgos de suscripción, que son si tenemos o no las reservas suficientes. Y así, en otras cosas hemos detectado fraudes cuando vamos a hacer la analítica en los procesos de mantención de la infraestructura. Entonces, hay varias cositas que hemos ido agregando, pero aquí dijimos tenemos que compilarla para que realmente sean productos adicionales y se puedan vender. Pero lo primero que dijimos, bueno, nos vamos a basar en estos 6 grandes puntos que están extraídos de la nueva norma. ¿Por qué? Porque nosotros le planteamos al directorio certificarnos o recertificarnos el año 2024 para evitar la nueva norma y nos mandaron a freír monos al África y nos dijeron, no señor, usted cuando le corresponda. Ucha. Bueno, entonces eso significó trabajar prácticamente 6 meses o 7 meses del año 2024 y estar listo en febrero del 25 porque en junio nos vinieron a certificar. Pero partimos con la certificación desde abril que nos empezaron a pedir un montón de cosas y en el 2025 vinieron, estuvieron una semana, se fueron y nos dijeron, ahí está. Pero eso nos significó, entre otras cosas, ir analizando y saber qué es lo que teníamos que arreglar, qué es lo que teníamos que eventualmente cambiar de forma de pensar, porque las NOGAI van un poquito más allá. Entonces dijimos, vamos a analizar el contexto donde está auditoría interna, cuál sería la estrategia institucional que tiene en este caso la organización, cuáles son las definiciones estratégicas nuestras, la evaluación y expectativas de madurez, cuáles van a ser las iniciativas y cuáles van a ser las metas a esta iniciativa. Entonces, en ese contexto, lo primero que dijimos, oye, nosotros nos reunimos con todos nuestros stakeholders. ¿Quiénes son nuestros stakeholders? Aparte de la alta administración, el directorio, el comité de auditoría, bueno, todos los reguladores. Y nos juntamos con cada uno de ellos. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué lo está haciendo? Y la mayoría de los reguladores era solo cumplimiento. Entonces dijimos, mira, si es solo cumplimiento vamos a ir a robotizar, para que vaya siendo estandarizado. Perfecto. Pero, ¿qué nos decían las NOGAI? Oye, la función de auditoría ahora tiene que ser prospectiva y... perspectiva y prospectiva. Entonces, ¿cómo debiésemos estar? Entonces, hubo que modificar nuestro informe de cara a agregarle estos 2 grandes conceptos. Y además, a hablar integralmente, porque antes hablábamos, esta auditoría tiene un riesgo alto, un riesgo medio. Pero tuvimos que empezar a hablar, oye, pero a nivel de gobierno está bien o está mal, a nivel de gestión de riesgo está bien o está mal, a nivel de cumplimiento de controles, pero desde el punto de vista del diseño, suficiencia y efectividad, ¿cómo están? Entonces tuvimos que agregar y finalmente hoy día ya tenemos un párrafo tipo de 4 líneas
para hablar de eso y después le pegamos el palo o lo aplaudimos si están bien. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos 32 macroprocesos segmentados en 128 procesos y en 540 subprocesos. Entonces, y lo que vamos, y este año estamos terminando, vamos a ver auditado con una cobertura del 68% anual. Entonces, reitero, con las auditorías de proceso, pero con todas estas otras cosas adicionales que yo les he dicho desde el punto de vista de nuevos productos o de nuevas formas de auditar. Oye, tomamos el Risk and Focus y tomamos la visión 2035 del Global. Y en función de eso, también consideramos qué es lo que está pensando la organización. Y la organización está pensando hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias en 4 grandes verticales: prevención, salud, sostenibilidad y cultura y talento. Y ahí están los 3 objetivos para cada uno de esos pilares. Entonces, si uno se pregunta, ¿y cómo puedo ayudar? Por supuesto, esto tiene de diagnóstico por lo menos 15 láminas más, pero que tiene que ver con el plan estratégico de la organización y por eso no está acá. ¿Ya? Pero, ¿y por qué? Porque esto se va apalancando en iniciativas y en métricas, cómo se van a ir midiendo a partir del 2025 y hasta el 2028. Pero cada uno de estos temas nos sirvió a nosotros de input para definir dónde tenemos que ir a ayudar, y ayudar se trata no solo del aseguramiento o del cumplimiento, sino que también de la asesoría. Y por lo menos en la H, el concepto de asesoría a los divisionales les encanta. Y por una simple razón, porque yo lo vendí diciendo de que no era punitivo y tampoco era obligatorio lo que apareciera ahí. Y lo que sí tenemos el cuidado es que cuando vamos a hacer una auditoría, a lo menos hayan pasado 12 meses y el equipo cambie. Porque de esa manera nos sacamos de encima de cualquier conflicto de interés. Entonces, definimos los 3 paradigmas para nuestra planificación estratégica y la primera la unimos en la visión y el propósito, que queremos convertirnos en agentes de cambio. Ya no en asesores estratégicos, sino que en agentes de cambio que movilizamos y que logramos cosas. Y probablemente el mejor ejemplo está en una revisión que nosotros hicimos al cierre del 2023, donde el riesgo salió lo más alto. Y salió tan alto porque tenía que ver con vida, tenía que ver con el core del negocio. Entonces, el plan de acción era más bien muy lento, paupérrimo. Entonces nosotros le planteamos al directorio, nosotros podemos generar el plan de acción e implementarlo. Eso significó ir a decirle, señores, eso significa que durante el año 2024 yo no puedo auditar. Tiene que venir un tercero a auditar y yo recién en el 2025, que la empezamos en noviembre, podemos volver a auditar esto. Y lo que hicimos fue crear distintos chatbots para que la punta pudiera cumplir con su deber hacia el regulador, hacia la empresa, pero por cierto, y más importante, hacia el trabajador afectado. Y eso cambia el paradigma de lo que uno puede hacer o servir. Entonces, oye, hoy día el Global está pensando en que la tercera y la segunda línea debe ser una línea ultra difusa, aquella que separa la tercera de la segunda. Es más, está pensando que puede estar todo en manos de la tercera, en la medida de que el contralor sea diestro en ponerse los jockeys que correspondan. Y define claramente cómo se pueden evitar los conflictos de interés. Entonces, la misión: fortalecer, crear, proteger y sostener el valor proporcionado al directorio desde el punto de vista de entregar trabajos de aseguramiento y asesoría, pero de calidad. Y para eso tuvimos que fortalecer mucho el PMC, con perspectiva y prospectiva a través de evaluaciones independientes. Y por lo tanto nuestra estrategia quedó así de sencilla. Queremos continuar con la evolución digital en auditoría interna porque eso nos permite lograr nuestro propósito, que es ser agentes de cambio. Pero para llegar a esta
8 o 9 líneas que hay aquí, nos demoramos un buen poco. Hicimos la evaluación de expectativas de madurez en función de lo que dice el Global en sus nuevas normas y en sus nuevos documentos. Oye, y dijimos, oye, en general estamos en 4, pero ¿qué estamos buscando al 28? Alternativas de reducir la rotación profesional y profundizar las competencias relacionales. Ya no solo en el team que lidera, sino que en todo el equipo. Entonces, se han hecho esfuerzos, pero probablemente este año ya pasamos 40%. Entonces, y se van a distintos lugares, o sea, el que era el líder de TI, que era un jefe de auditoría TI, hoy día es el gerente de analítica de Copec. El que era el subgerente, hoy día es el contralor de la Cámara Chilena de la Construcción. La que era la otra subgerente es gerente de auditoría en Itaú. Entonces, se están yendo a buenos lugares. Oye, un auditor senior se fue de controller a Mapfre. Entonces, tú decís, qué bueno por ello. Pero llega un momento en que no podéis seguir, sobre todo cuando, oye, 23 personas puede sonar mucho, pero créanme que en la práctica es poco cuando tienes tantos macroprocesos y tantos rubros que cubrir. En los procesos, digitalizar la totalidad de los procesos de auditoría interna. Estamos terminando, yo le contaba a Hernán que le incorporamos a un agente en Copilot toda la metodología nuestra y vamos incorporando, dependiendo la auditoría que estamos haciendo, los procesos. Entonces le decimos, por favor, anda a revisar. Después de haber hecho el recorrido, el auditor tiene que generar un documento que va a servir de base para presentarlo a la planificación final, para demostrar cuál va a ser su cobertura y su alcance final de trabajo. Pero ahí pásalo para que esa reunión sea más efectiva. Y el mismo agente, ¿qué es lo que le está entregando? Señor, te faltó esto, aquí no definiste el riesgo. Y por lo menos sigue en prueba y está resultando muy bueno, y por lo tanto, cuando llega a la revisión de calidad, que yo la presido, oye, de 2 horas y media nos hemos disminuido, la última la hicimos media hora. Entonces, eso también te va quitando trabajo, pero también le va diciendo al auditor, no se te olvide aquí, no se te olvide allá, sobre todo que hoy día muchos de los profesionales no son auditores de profesión. Y cuando hablamos de procesos, los ingenieros civiles son brillantes en eso, pero otras profesiones no lo son. Desarrollar modelos predictivos. Nosotros no hemos desarrollado modelos predictivos independientes que somos capaces hoy día de detectar prácticamente en línea algún error, pero lo que estamos haciendo es detectar la materialización de un riesgo y no mirar por el parabrisa hacia afuera, hacia adelante. Y no hemos logrado eso porque nos falta data que esté bien clasificada y que tenga historias sobre lo que queremos revisar. Entonces, aquí no hemos logrado y ojo, porque el que te diga, oye, tienes que ir a auditar esa sucursal o tienes que ir a auditar ese proceso, hoy día, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de incorporarle data histórica de hace un segundo hacia atrás. Por lo tanto, no es predictiva, es correctiva. Y te ayuda, sin lugar a duda, a decir dónde tenés que poner el ojo en el próximo mes, si lo queremos llevar a una auditoría dinámica anual. Entonces, yo por lo menos no lo he encontrado. Anticiparse a los riesgos emergentes en asesoramiento. Y para eso es necesario esto primero. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso. ¿Y qué es lo que hicimos? Oye, estas son las iniciativas. Desde el punto de vista del talento, actualizar la evaluación del equipo de auditoría interna en base a los NOGAI, que lo hicimos el 25. Gestión de plan de sucesión, que ya lo estamos haciendo. Actualización del plan de desarrollo profesional, que es parte de lo que yo les decía. Optimización de transcripciones, entrevistas forenses. Oye, nosotros tenemos que llevar toda la auditoría forense y una conversación no dura menos de 1 hora. Entonces le definimos un agente para que tradujera eso a un Word y después sacara las mejores frases sin sacarlas de contexto, y después se revisa y el trabajo se aliviana bastante.
Migración de auditoría continua a Databricks. Hoy día nosotros la teníamos directa mirando a SAP y durante el 25 ya la mandamos a Databricks, y en Databricks ya solamente lo que estamos haciendo es espejar y no probablemente interferir en el desempeño de la máquina, en este caso de SAP. Upgrade al modelo de auditoría dinámica. Nosotros ya tenemos desde el año 2022, ya no estamos planificando en función de lo que dice COSO, sino que en función de lo que dice la data empírica, pensando en los resultados de revisión de segunda, tercera, cuarta y los 6 reguladores, y le incorporamos, ¿cómo se llama? Los KPI, los KRI, los KCI y los indicadores de auditoría continua. Por lo tanto, todo es ya revisado, es empírico, no hay ninguna prospección que te diga desde la guata esto puede pasar mañana. Y en función de eso se revisa cada 3 meses el plan anual de auditoría. Y en función de eso, cada 12 meses también se hace el plan. Upgrade de asistentes virtuales, chatbot interno. Nuestra metodología son 112 páginas, por lo tanto es compleja. Entonces nosotros le creamos, oye, hazle pregunta directa, y lo hacemos a través de espérate, ¿cómo se llama? De Teams. Y ahí creamos los chatbots. Entonces les hace la vida más sencilla. Tanto es así que hay uno de esos chatbots que la persona que llegó hace poco para ver riesgo actuarial tenía que leer 2000 páginas. Entonces se lo preguntó y se lo resumió en 50. Y después le dijo a través de LM Notebook, oye, créame esto en un podcast para ir escuchándolo cuando voy a la casa. Oye, le resolvió la vida. Y no por eso nos salieron hallazgos importantes. Meta de nuevos indicadores de auditoría continua automatizados. Como ya les decía, todos tienen meta y los jefes no pueden crearlos, sino que van en función de los indicadores de auditoría que van sacando su propio equipo. Entonces, está hecho para lograr esto. Incorporar en PMC nuevas normas globales, ya lo incorporamos, pero aquí sí que realmente nos calentamos harto la cabeza, sobre todo desde el punto de vista de la ética. Eso fue bastante complejo desarrollar y por lo menos ¿cómo se llaman? Los certificadores lo celebraron. En tecnología, automatización de la extracción de hallazgos de planes de acción desde oficios de reguladores. Todos los reguladores nos siguen mandando su hallazgo en papel, pues, bueno. Entonces, oye, saquemos esto, data no estructurada, transformémoslo a data estructurada y agreguemos en el plan de acción. Y eso nos permite a nosotros hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque en mi área, o en mi empresa, o en la empresa donde yo trabajo, el comité de auditoría definió que los hallazgos de los auditores externos y de los reguladores es auditoría interna el que los hace. Dashboard online para evaluación de riesgos residuales por macroprocesos. Esto también se lo contaba a Mario, que nosotros ya lo tenemos listo a un 95%, tenemos que presentarlo este viernes al comité de auditoría, que no es más que mostrar los macroprocesos, cómo están evaluados en función de la data empírica online. Y eso le encantó al comité de auditoría, ellos lo pidieron. Y lo van a tener todos los directores y todos los gerentes de la alta administración de manera online. Y reitero, no solo va a considerar los resultados de auditoría, sino que de todas las otras líneas. Y eso es lo importante de esto, porque le da una connotación real de dónde tiene que estar la preocupación de los directores a nivel de supervisión. Programa y reforzamiento de herramientas tecnológicas, SAP, Power BI, Python, Copilot, RPA. Estandarización de consultas Databricks para auditoría recurrente, modelos de detección de ingresos inusuales a fichas clínicas, porque ahí también tenemos, sobre todo de cara al 1 de diciembre del 26, actualización de GENAI para detección de anomalías del proceso core, que esto ya sería predictiva. Desarrollo de modelos predictivos, anticiparse a la materialización de los riesgos, efectuar asesoramiento sobre leyes recientes e implementadas, evaluación de governance de las filiales, acompañamiento al proyecto de protección de datos personales. Eso en términos generales, pero después dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Muy sencillo, el primer indicador me mata. Si nosotros hacemos una auditoría y después pasó cualquiera de los otros reguladores o el auditor externo, la calificación en ese indicador se va a 0. Aquí es blanco o negro, 0 o 120. Entonces dijimos, madre.
Después tenemos el cumplimiento de la ejecución, pero asociado a los tiempos. Haga los trabajos en menor tiempo para que le dé mayor profundidad a otras cosas. Ese es como el concepto. Después tenemos, oye, ¿qué pasa con las investigaciones? Por definición del regulador, auditoría interna, en las mutualidades tienen que gestionar el canal de denuncia. Entonces, aquí es para el área QA, que además es el área forense. Oye, tenemos que responder dentro de los 25 días corridos después de la denuncia, pero dentro de los primeros 5 tenemos que responder, oye, si va a lugar o no a lugar. Salvo si es ley Karin, que ahí nos metemos en otro forro y bueno, y ahí se los vamos pasando a otra gente. Mantener la calidad del trabajo. Primero estaba el tema de la recertificación, donde, para este año, por supuesto, donde todo tenía que estar en verde, pero tenía que estar en verde oscuro, porque este año se le ocurrió rojo, amarillo, verde claro y verde oscuro. Y de todos los indicadores que nos evaluaron, solo uno estaba en verde claro y todos los otros en verde oscuro. Y el que estaba en verde claro hacía referencia al canal de denuncia. Nosotros administramos y gestionamos el canal de denuncia, pero hace mucho tiempo atrás se definió por el Comité de Auditoría, para que no tuviera conflicto de interés la función de auditoría, que anualmente viniera una Big Four y revisara el gobierno corporativo de la organización, que incluye, entre otros, el canal de denuncia, la función de auditoría interna y la función del comité de auditoría. Y cuando los evaluadores revisan eso, les parece bien como salvaguarda, pero les parece muy mal que no esté en el estatuto. Oye, ¿era peleable? Sí, pero ya a esa altura, ¿para qué vamos a pelear? Solo por el hecho de que no fue todo verde oscuro, en esto solo se cumplió en un 100% y no en un 120%. Entonces, hay varias cosas. Oye, ¿qué pasa con el PMC? Encuestas satisfactorias por trabajo. La meta siempre es mayor o igual al 80%, aun cuando el informe haya sido pésimo, desde el punto de vista de sus resultados. Iniciativa de transformación digital, que ahí tenemos varias que son parte de las que ya les mostré. La certificación individual solo para el liderazgo, contribución individual por auditoría continua y finalmente la evaluación de clima, que tiene que ser siempre igual o mayor a 85%. Y estas son las metas con las que nosotros hemos ido trabajando y que creemos que para el próximo año, por supuesto, que tenemos que profundizar porque hay otras iniciativas que llevar a cabo. Entonces, eso en términos generales, que es un poquito lo que mostró Hernán, lo que mostró Mario, de cómo lo llevamos a la práctica.